formar parte de la enseñanza, pues como que no se le presta buena atención y se pasa de largo. Pero si nos concentramos en el significado de estos 10 días, es ya interesante e importante porque vamos a entender el por qué el Eterno puso la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y a los 10 días exactamente era la fiesta de Yom Kippur. Es por algo. O sea, usted sabe que todas las fiestas tienen su significado, tienen su ciencia, tienen su parte oculta, todo eso, pero es bueno descubrir el por qué hay 10 días ahí. Porque hay 10 días entre Yom Teruah o Rosh Hashanah y Yom Kippur. Primero, tenemos que irnos para Matillahu, Mateo 24. Porque ahí está la clave y ahí está el principio de todo. Mateo 24, en el verso 3, dice, en adelante, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Que hay 3 preguntas. O sea, para usted entender Mateo 24, hermanos, no hay que leerlo al estilo cristiano, hay que leerlo con mente exegética. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos dando cuenta que los discípulos le están haciendo 3 preguntas a Jesús. Entramos y seguimos leyendo, teniendo en cuenta que ellos le preguntaron 3 cosas a Jesús, vamos a entender el contenido de Mateo 24. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuándo será esto? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal tenemos de tu venida? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿cuándo va a ser la consumación de la era? O sea, el final de todo. 3 preguntas. ¿Cuándo será? ¿Cuál va a ser la señal? ¿Y cuándo va a ser la consumación? O sea, el final de todo. Y aquí en Mateo 24, en todo el capítulo, está la respuesta a las 3 preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir leyendo y ir sabiendo cuál pregunta es la respuesta de cuál pregunta. Por ejemplo, vamos a empezar de una. La segunda pregunta, ¿qué señal va a haber? Esa señal está en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, en otras Biblias dice la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, la cual va a ser puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. Mire que ahí da pistas. Primero, nos manda al libro de Daniel. Y segundo, dice que cuando es puesta en el lugar santo, y dice, el que esté leyendo, entienda qué es lo que estoy diciendo. Claro. Esta palabra que hay aquí entre paréntesis, el que esté leyendo, entienda, no es original, sino que el agiógrafo, el escritor de este evangelio, él sabía lo que estaba diciendo ahí. Entonces él puso la cuña, insertó ahí esa porción cuando dijo, el que esté leyendo entienda, y lo puso entre paréntesis, dando a entender que es una adición que se hizo cuando se empezaron a sacar las traducciones y las copias.
como para ayudar al lector a entender, el que esté leyendo entienda. ¿Ok? Pero nos mandó para Daniel. Pero primero, antes de que nos vamos para Daniel, vamos al verso 4. Yeshua dijo, mirad que nadie los engañe. O sea, pilas, que no los vayan a engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Aquí está hablando de los falsos mesías. Ahora, ¿qué es un falso mesías? O en sí, ¿qué es un mesías? Un mesías, la palabra machaya o machía quiere decir ungido. Ungido. Hoy en día y a través de la historia, pues han existido muchos predicadores, grandes predicadores, que decían que ellos eran ungidos, que tenían la unción. ¿Ok? Por ejemplo, demos nombres. Benny Hinn. Otro. Maldonado. Y otro, el que está en Guatemala. No me acuerdo el nombre, el que está en Guatemala. Que tiene un local. Luna. Cas Luna. O sea, solamente si nos ocupamos de estos tres personajes, ellos mismos de su boca decían que ellos eran los ungidos del Señor. Porque hay muchos predicadores que predican y predican bueno y hacen sanidad y todo eso, pero nunca dicen que ellos son ungidos del Señor. Ojo con eso. Pero estos sí dicen abiertamente que ellos son los ungidos que el Señor escogió para este tiempo y que no hay nadie más y hay tres por ahora. Hay muchos más, pero para no alargar mucho el asunto, tengamos en cuenta estos tres. Todas estas personas se dicen a sí mismos que tienen la unción del Espíritu, la unción del Señor, que el Señor los invistió a ellos de un poder sobrenatural y que nadie más tiene ese poder sino ellos. Entonces ellos hacen sus cosas, hermanos, cosas espantosas, realmente terribles en cuanto a la palabra, en cuanto a la escritura, que no vamos a hablar de eso ahora, pero son cosas terribles, espantosas. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús acá. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Si usted mira ese lugar que tiene Cas Luna allá en Guatemala, hermanos, o sea, eso sobrepasa ya el catolicismo con sus catedrales. Es un lugar que parece casi un barrio o una ciudad, y ahí tiene un local, una capacidad impresionante para albergar la gente. Verso 6. Estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no se alarmen, porque así debe acontecer, pero todavía no es el fin. Porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando en el texto original, cuando dice hambre, está hablando de pestes, o sea, de virus, de enfermedades, como la peste bubónica, la peste negra, la peste aviar, el coronavirus, el COVID y todas esas vainas. De eso es que habla el texto originalmente. Cuando dice, habrá hambres y terremotos. Esta palabra hambres fue incrustada ahí, pero lo que dice en el texto original es pestes, o sea, enfermedades mortales. Pero porque se levantará, bueno, y verso 8, y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Entonces
os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Vamos a concentrarnos en este verso 9. Verso 9. Dice, os entregarán a tribulación, o sea, la Keilah pasa por tribulación. Eso es lo que dice ahí. Y os matarán. No dice que vamos a sobrevivir o que van a sobrevivir y que van a ganar. No, matarán. Ojo con eso. Entonces, ahora sí, esto nos lleva a Daniel. Vámonos para Daniel 7. Daniel 7, verso 21. Pero vamos a leerlo a partir del verso 20. Es muy simbólico todo esto acá, pero ahí está claro al final. Dice, 7:20 de Daniel. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3, ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los creyentes y los vencía. Ojo con eso. Hacía guerra contra los santos o los creyentes y los vencía. Aquí no estamos hablando de victoria de los creyentes, no. Yo sé que afuera en el mundo cristiano se utiliza mucho la invencibilidad de la congregación, de la Keilah, que son invencibles, que no los toca ni mandrake, todo eso, y en parte tienen razón, pero crear una para este tiempo, una Keilah, una congregación invencible e intocable, no da. ¿Por qué? Porque aquí dice, y observé que este cuerno, o sea, un emperador, un hombre grande que se va a levantar, hacía guerra contra los creyentes y los vencía, los mataba. Corroborando las palabras de Yeshua cuando dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí habla de morir. De morir. Y esto está adornado cuando dice, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Hoy en día, mucha gente de pronto tenga admiración por los creyentes. Ay, qué bueno para ustedes, qué lindo ese talid, cómo suena ese chofar, y no, ese chabá tan bueno, y hay admiración. Pero va a llegar un momento en la historia, dentro de poco tiempo, de que esa admiración se va a convertir en odio. Odio. No sabemos en este momento de qué forma es que este líder va a convencer a la gente, al mundo entero, de que nosotros somos lo peor que hay en el mundo, porque yo escuché una vez a un predicador muy notable en la iglesia, muy notable, un líder de esos de arriba, que era antisemita, y era abierto antisemita. Y una vez le escuché en una enseñanza de pastores que él dijo, los judíos son lo peor que hay en el mundo, son el cáncer del mundo. Hay que destruirlo. Él lo dijo así. ¿Por qué? Porque él era antisemita. ¿Ok? Entonces, si eso lo dice un pentecostal, que dice que ama al Señor, que hace ayunos, que hace oraciones, que hace vigilias, decir semejantes palabras en contra del pueblo del Eterno, ¿qué podemos esperar de un impío? De alguien que no tiene temor al cielo. O sea, estemos dispuestos psicológicamente y mentalmente a esperar lo peor del ser humano. ¿Ok? Porque esto que estamos hablando no son cosas raras. Lo que pasa es que no las hemos vivido y por eso nos parece raro. Como lo de las cuarentenas el año antepasado.
Nunca habíamos vivido que nos encerraran por 4 o 5 meses en la casa sin poder ir a trabajar y mire, sobrevivimos. Nos fue bien, porque hay personas que piensan que si no trabajan 1 o 2 semanas se les acaba el mundo. Y no, miren, nos encerraron a todos y el Eterno nos demostró con eso de que usted puede estar 1 mes sin trabajar y usted va a sobrevivir, el Eterno te va a guardar, te va a sostener. Amén. Bendito el Eterno por eso. Pero mira, cuando hubo el gran incendio de Roma por Nerón, él mismo lo quemó, él mismo le metió candela a unas casas y eso se propagó el fuego y destruyó más de la mitad de la ciudad de Roma. ¿Qué pasó? Cuando la gente comenzó a pedir explicaciones de qué había pasado, él dijo que habían sido los judíos, que le habían metido candela. Entonces, claro, la gente, los sobrevivientes que habían perdido familia, padres, hijos, sus posesiones, sus negocios, esa gente estaba amargada y quería venganza. Entonces, como se descontroló todo por el incendio, esa gente se levantó en contra de los judíos y hubo semejante matazón, todo porque el emperador dijo que habían sido los judíos y no habían sido los judíos. Luego, cuando hubo la peste negra en Europa, hubo un sector de la población, políticos, que le echaron la culpa a los judíos, que los judíos fueron los que causaron la peste negra, y eso hubo otra matazón tenaz. Entonces, esto siempre ha pasado a través de la historia en contra de los que profesan la Torá, de una o de otra forma, pero que profesamos la Torá. Ese odio, esa forma de odiar y al creyente, eso se va a manifestar también a través de este personaje que se va a levantar, que es el antimachía, que aquí Daniel lo llama el cuerno pequeño. Aunque era un cuerno, era terrible, porque dice, y ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, va a ocurrir algo, hermanos, en la historia futura, una tragedia, un desastre, lo que sea que ocurra, o una crisis económica bien tenaz, o un virus o una enfermedad, y le echen la culpa a los creyentes. Eso fueron ellos. Entonces, se va a desatar un odio muy grande en contra de los creyentes, por eso dice, y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ratificando las palabras de Yeshua, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Pero este tiene otro contexto. Está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Buscando en Hebreos. Verso 7. Dice, pero vamos a leerlo a partir del 6, porque este personaje que está hablando acá es el mismo de Daniel 7:21. Simplemente que Daniel se le llama el cuerno. Pero acá tiene otro nombre. O sea, se amplía más. Dice el verso 6. Y este abrió su boca, no, vamos al verso 5. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas. ¿Se acuerdan lo que leímos en Daniel? Que hablaba grandes cosas. Está hablando del mismo personaje. Simplemente que aquí dice, hablaba grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar 42 meses.
¿Qué es 42 meses, hermanos? 3 años y medio. O sea, los primeros 3 años y medio de los 7 años que hay para los tiempos finales. 3 años y medio. Luego dice, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los creyentes y vencerlos. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. ¿Qué más dice el verso 8? Y lo adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado. Contexto. Hay que mirar otro contexto. Tengamos en cuenta lo que acabamos de leer acá. Dice, y lo adorarán. ¿A quién? A este que blasfema. No pensemos, hermanos, que blasfemar es decir palabras vulgares, no. Nosotros tenemos que entender bien la escritura. Blasfemar no es decir palabras vulgares. No, señor. Blasfemar es hablar en contra de las cosas que el Eterno ha establecido. Le voy a dar un ejemplo de blasfemia, que eso está pasando hoy en día. Por ejemplo, es una blasfemia. Yo hablaba antier con la Moré, la esposa del pastor allá en la congregación en Atlanta, porque estaba asustada la hermana, porque las hermanas de la congregación les llevaron unos libritos, un folleto que le estaban dando a los niños en la escuela, donde le están los LGTB, o sea, los gays, los homosexuales que están muy organizados allá, ellos están pidiendo que les permitan enseñar en las escuelas después de after school. ¿Qué es after school? After school es que allá, como la gente trabaja tanto y todos tienen que trabajar, hasta el papá y la mamá, y tienen un horario y salen por ahí a las 5 o 6 de la tarde, los dos, y el niño sale a veces a las 3 de la tarde o a las 2:45. Entonces queda las 3, las 4 y las 5 mientras llega el papá. Entonces hay unos programas que llaman After School, que a los niños les siguen dando unas clases especiales después de las clases regulares mientras llega el papá, porque ya se fuera de horario de clase. Entonces los homosexuales, unas bellezas, están legislando para que les dejen ese espacio a ellos, para ellos ir a enseñarle a los niños. Y dentro del currículum que ellos tienen para enseñar a los niños es de que ellos están presionando para que a los niños o un médico, cuando un niño nace, lógicamente el niño, el médico puede decir si es niño o es niña por sus órganos genitales. Eso es lo que determina el sexo de un niño cuando nace, de una niña, sus órganos genitales. Entonces el médico, es varón, ok, es un niño. Es niña, es una niña. Pero ellos dicen, estas bellezas dicen, de que eso no se puede hacer así ya, de que hay que esperar a que esa criatura, ya no dicen ni niño ni niña, sino esa criatura, crezca un poquito más para que decida si quiere ser niño o quiere ser niña. Que porque sus órganos genitales no determinan si es niño o niña. O sea, esto es una locura. Eso, hermanos, eso es una blasfemia. Eso en sí es una blasfemia. ¿Ok?
¿Por qué? Porque lo que el Eterno ha establecido en cuanto a esta parte de niño o niña, eso es muy claro y eso es muy obvio. No hay que entrar en discusiones o hacer investigaciones científicas para determinar si un niño es niño o una niña es niña. Es obvio. Pero como ellos lo tratan y están legislando para que se ponga a nivel de leyes allá, entonces hay una preocupación muy grande porque imagínense poner un personaje de esos a darle clase a los niños de uno. Por eso yo le decía a la hermana, hay que hacer homeschool, hacer escuela en casa. Eso, la escuela pública, eso es una blasfemia, esas son cosas espantosas que vienen y que ya están pasando en muchos lugares. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, eso es lo que quiere decir el verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra el Eterno. Porque estamos explicando en sí que es la palabra blasfemia, que no pensemos que blasfemar es decir palabras vulgares. No, eso no es blasfemar. Sino hablar cosas en contra de la lógica y la razón, cosas en contra de lo que está establecido en la naturaleza y en lo que Dios estableció en la naturaleza. Eso es blasfemia. Y cosas que riñen con la Torá. Entonces, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el judaísmo, dentro de su enseñanza, los sabios enseñaron de que no puede haber otro Elohim fuera de Yahweh, fuera de Hashem. O sea, que no pueden haber dos, y tres menos. No hay dualidad ni hay trinidad. Eso ellos lo tienen muy claro. Entonces, cuando Yeshua hablaba y decía, o les daba a entender que él era Dios, que él era Hashem, que eso era complicado decirle a unos seres humanos, es complicado. Él se lo daba a entender, le echaba la pullita y una cosa y la otra. ¿Qué le decían a él? Por ejemplo, cuando él oró por el que estaba en una camilla inválido, que él primero le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron ellos? Este blasfema, porque solamente Elohim puede perdonar pecados. Y este es un ser humano común y corriente. ¿Cómo así? Blasfemia. Entonces, mire usted qué es el concepto de la palabra blasfemia. Irse en contra de lo lógico y de lo normal y de lo establecido por el Eterno. No es vulgaridades. ¿Ok? Bueno. Entonces, el verso 7, lo que dijimos ahora, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán a este personaje, lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Vamos a mirar el contexto de esto teniendo en cuenta la palabra lo adorarán. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 4. Vamos a leerlo despacio, yo lo he leído muchas veces, pero lo estamos mirando ya desde bajo otra óptica. Dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y le fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Yahweh, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Por eso es que yo me detuve aquí en este texto anterior cuando dice, y lo adorarán. ¿Quiénes lo van a adorar? Los que no tienen su nombre inscrito, dice, y lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo. A este personaje que mandó matar y le hizo guerra a los creyentes y los mató a la mayoría. Que eso es lo que está hablando aquí, el verso 4 del capítulo 20. Y dice, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen.
Aquí está ampliando. Ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y estos volvieron a vivir, o sea, los que murieron volvieron a vivir para reinar con el Mesías en el milenio. Bueno, ya tenemos más o menos, hay muchos más textos, pero ya se nos fue el tiempo. Yo creo que el lunes podemos ampliar más esto. Pero vamos a cerrar esto llegando a lo principal del tema, que son los 10 días. O sea, ya leímos lo que dice Daniel 9:27, hará guerra contra los santos y los vencerá. Luego, en Apocalipsis 13:7, lo que acabamos de leer, que hará guerra contra los santos y los matará. O sea, estos dos textos y lo que dijo Yeshua, que estáis destinados a tribulación y os matarán. O sea, tenemos tres textos por ahora que están hablando del mismo tema, una matanza. Ahora, lo que estamos averiguando es cuándo va a ser esa matanza. ¿En qué periodo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Esa matanza va a ser en los 10 días. En los 10 días, que están reflejados en la diferencia de tiempo que hay entre Yom Teruah o Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque cuando usted, a partir de Rosh Hashanah o Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, se cuentan 10 días hasta Yom Kippur. La matanza va a ser en esos 10 días, la matanza que está en Daniel 7:21, Apocalipsis 13:7 y Mateo 24:9. Estos tres textos están hablando de lo mismo, una matazón, una matanza. Porque Jesús lo dijo claro, él no dijo, algunos se van a escapar, o yo no voy a permitir que los toquen, no. Mire lo que él dijo, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí está hablando de una matanza, y esa matanza va a ser en estos 10 días, que los judíos los llaman los días escondidos. Tiene muchos nombres. Ahora, ¿dónde está estos 10 días? Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Está insertado el texto aquí en este relato de las cartas a las Keilot. Esta es la carta a la Keilot en Esmirna. Verso 10, 2:10 de Apocalipsis dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados y tendréis tribulación. Mire que aquí Juan, o el Espíritu que le está dictando esto a Yohanan, le está usando las mismas palabras que utilizó Yeshua. Tendréis tribulación y os matarán. Simplemente que Yeshua omitió la palabra 10 días, pero aquí sí lo está diciendo. Tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ok? 10 días. 10 days. 10 días. Entonces, por eso es que el Eterno, desde antes de la fundación del mundo, cuando creó los Moadim, las fiestas, él trazó estos 10 días para que nosotros los fuéramos celebrando, porque los judíos a estos 10 días los llaman los 10 días de introspección, porque viene Yom Kippur. O sea, en preparación para Yom Kippur. Pero esos 10 días están apuntando a este evento que va a durar 10 días.
la gente en todo el mundo, el antimachía que va a gobernar en todo el mundo, porque Yeshua lo dijo, y tendrá poder y autoridad de señorío sobre todas las naciones, porque para poder hacer una cosa de esas por decreto, hay que ser un gobernante. No extrañemos nada, hermano, ni pensemos que eso es complicado o difícil, no. Eso ya pasó en un pasado. ¿Cuándo? Babilonia, en el libro de Esther, de Hadassah. ¿Usted se acuerda que en el libro de Esther dice que Amán, el que odiaba a los judíos, él convenció al rey para que en una fecha determinada todos los habitantes de todas las provincias, los países que estaban bajo el yugo de Babilonia, pudieran matar y acabar con todos los judíos legalmente, por órdenes y autorizados por el gobierno, por el emperador. Solo que en este caso de Hadassah, de Amán, no lo pudieron hacer. El Eterno intervino porque no era el tiempo de la matanza. O sea, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, toda la vida ha querido acabar con el pueblo hebreo. Pero él lo ha hecho hasta donde el Eterno le ha permitido. Pero esta vez, en estos 10 días que vienen, el Eterno les va a permitir. No va a haber otra Hadassah que se levante, no lo va a haber, porque Yeshua mismo lo vaticinó. Os matarán. Al último dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces cualquier creyente puede decir, no, qué injusto el Señor Yeshua, ¿cómo así que nos va a dejar solos en eso? No, 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 no puede ser. Hay gente que puede pensar así, hermanos, pero esto es un evento de donde van a salir los que van a reinar en el milenio. Así de sencillo. O sea, Yeshua no va a reinar en el milenio, ni le va a dar el reinado en el milenio a cualquier creyente. Claro, para el Eterno no todo es cualquiera, no somos cualquiera, de ninguna manera. Pero sí estamos hablando de creyente a creyente. ¿Ok? En este evento, los que van a morir por causa de la palabra y del testimonio de Yeshua es gente que no le va a dar miedo. Niegue a Yeshua, no lo voy a negar. Yeshua es Yahweh, Yahweh es Yeshua. Él me ama y yo lo amo a él. ¡Pum! Tenga, lo matan. Gente que está dispuesta a morir por él. ¿Ok? Por él. Porque hay otros que van a tropezar. Y Yeshua lo dijo ahí, en el versículo que sigue ahí, del verso 9. Muchos tropezarán. ¿Qué quiere decir tropezar? Lo van a negar. ¿Por qué lo van a negar? Por querer vivir. Yo estoy muy amañado aquí en esta tierra, la Coca-Cola y el sándwich y los perros, el hot dog, bueno, lo que le gusta a cada uno. Por eso es que Yeshua dijo muy claro, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Pero el que trate de salvar su vida, la perderá. ¿Ok? O sea, tenemos esa disyuntiva. Tenemos esa parte que hay que tener muy en cuenta. Bendito el Eterno. Por eso es que ese tipo de creyentes arrojados de fe, fieros, creyentes fieros, de una fe inmovible, como la fe de esos 3 muchachos que fueron lanzados, los amenazaron. Si ustedes no se arrodillan delante del ídolo cuando suenen los instrumentos musicales, los mando al horno de fuego, allá los echamos. Y eso de morir quemados no es que sea muy bueno. Pero ¿qué dijeron los muchachos? Preferimos que nos quemes y nos metan en el horno de fuego y morir allá que arrodillarnos delante de su estatua.
Y cualquiera puede decir, hermano, pero eso de arrodillarse, eso no tiene nada de malo, eso es un momentico ahí nomás. No se haga matar por una bobada de esas. ¿Bobada? ¿Bobada? Porque hay gente que piensa así. Yo he escuchado creyentes con esa mentalidad. ¿Cómo yo voy a dejar de hacer un negocio que se me presentó para hacer el sábado? Es solamente ese sábado, ¿no? Yo después lo recupero, yo después guardo los otros Shabbat. Las cosas no son así, hermanos. O eres fiel o no eres fiel. ¿Ok? Porque de verdad, cualquier persona puede pensar, eso de inclinarse ante una estatua, ante un ídolo, eso no es nada. La Biblia dice que un ídolo no es nada en el mundo. Hágale, hermano, un momentico ahí y ya, y todo pasa. Cuando una persona tiene convicciones, cuando una persona sabe lo que es la idolatría, cuando una persona entiende quién es el verdadero Elohim y quién es el único merecedor de que nos inclinemos delante de él, porque él se lo merece, porque él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, para que uno vaya a ceder, que por un momentico, que eso no tiene nada de malo, que la Biblia dice que un ídolo nace en el mundo. No, uno tiene que ser claro. Las cosas del Eterno tienen que ser muy claras, hermanos. Shabbat es Shabbat, la idolatría es idolatría, el pecado es pecado. ¿Ok? El chancho, por mucho que usted le eche sazón, que le echa esto, que para santificarlo, que a ver si no, que vea que no sabía cerdo, por mucho que usted trate de hacerlo, el cerdo es cerdo, ya, hay que tenerlo lejos. Porque es que hay una comunidad judía allá en Dinamarca, porque Dinamarca es un país que históricamente su economía se ha basado en la cría de cerdos, la carne de cerdo, para exportar y sacar jamones y de todo. Entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a crear una comida especial, kosher, para que lo coman los cerdos y así santificamos al cerdo para que sea kosher. Todo por ganas de comer un pedazo de chicharrón. No, hermanos. O sea, como dice el dicho, vuélvanse serios. Esto de la Torá son cosas muy grandes, muy sagradas y muy sublimes, como para uno andar por las ramas con semejantes cosas. Estos muchachos, en la flor de su juventud, 18, 17, 20 años, la escritura no dice cuántos años tenían los tres jóvenes, pero ellos, el rey los amenazó de muerte y les dijo, si ustedes no se inclinan, cuando suenen los instrumentos ante mi estatua, los tiro al horno de fuego, los mato. Y ellos dijeron, no se, ni se moleste por hacer sonar los instrumentos, no lo vamos a hacer. Claro, le sacaron la piedra al rey y el rey mandó aumentarle 7 veces más la candela al horno y los mandó tirar allá y el Eterno honró la fe de esos muchachos y los libró. Pero en esta matanza de los 10 días, nadie va a ser librado porque es necesario hacer ese paso. Porque ahí es donde se va a conocer quién es quién es fiel y quién no es fiel, quién tiene convicciones y quién no tiene convicciones. Porque el hábito no hacia el monje, el uniforme no hacia el policía, el uniforme no hacia el soldado. Es lo de adentro, es la fe, las convicciones. Eso es lo que hace la persona. El uniforme, el hábito, lo que sea, eso es secundario. Está ahí y es necesario que esté ahí, pero eso no lo es todo. Son la fe, el arraigo y las raíces que una persona tenga en su corazón en cuanto a la fe. Amén. Baruch Hashem. Bueno, hermano, vamos a parar acá porque ya se nos fue el sol.